No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que prestaremos atención, evidentemente, a la situación en Oriente Medio, la Autoridad Nacional Palestina en Israel. También les hablaremos de una reacción frente a las últimas amenazas del presidente Ahmadinejad, el presidente de Irán, reacción que tendrá lugar en España. Les hablaremos de una noticia que llama la atención, que viene de los judíos de Irán, y terminaremos hablándoles acerca de una conmemoración hacia las víctimas del Holocausto. Empezamos en Israel. El diario El País informó ayer de que el domingo Israel vio reactivarse el frente norte cuando 2 cohetes Katyusha lanzados desde Líbano cayeron sobre la ciudad de Kiryat Shmona sin causar víctimas, aunque hubo algunos daños materiales. Se trató del primer ataque de este tipo desde la guerra que en el verano de 2006 enfrentó al ejército israelí contra Hezbollah, quienes se desvincularon de inmediato de la agresión. El nuevo incidente sorprende al primer ministro Ehud Olmert en Nueva York y al recién nombrado ministro de Defensa Ehud Barak, preparándose para relevar al actual titular, Amir Peretz. Bueno, llama la atención que Hezbollah, la semana pasada, si recuerdan, les comentábamos que se habían propuesto para ofrecer protección a las tropas de Finul, las tropas internacionales, y en este caso se desvinculan de estos cohetes. De hecho, bueno, fueron tres los Katyushas que se dispararon, 2 cayeron en Israel y un tercero impactó en una aldea libanesa, en Hula. Un cuarto proyectil también falló, bueno, se pensaba que iba a ser disparado, pero falló, no llegó a salir. Los proyectiles salieron del municipio de Taibe, donde precisamente están desplegada el contingente español de fuerza interina de la ONU. Y bueno, las primeras declaraciones por parte de Israel fueron bastante cautelosas, dijeron que no sucumbirían ante la provocación, pero que estudiaban la situación cuidadosamente. Francia, por ejemplo, el mundo entero condenó, pero Francia condenó los disparos contra Israel, llamó a todas las partes a la máxima contención para prevenir todo riesgo de escalada. El Ministerio francés de Exteriores celebró además las declaraciones firmes del primer ministro libanés Fouad Siniora, que prometió hacer todo lo posible para encontrar a los culpables, y también saludó a los esfuerzos de su gobierno para impedir acciones destinadas a poner en peligro la seguridad de la frontera con Israel y la estabilidad del Líbano. Parece que nadie está dispuesto a jugársela una vez más. Hay que recordar que en estos momentos, bueno, las mayores sospechas de quienes habrían lanzado esto son grupos terroristas palestinos, ya que en estos momentos el ejército libanés libra una guerra contra estos grupos vinculados a Al-Qaeda en el propio territorio libanés. Da la sensación como que el Líbano o el gobierno libanés está intentando tomar realmente las riendas de lo que está sucediendo en su país. Si realmente Fouad Siniora cumple la amenaza, bueno, más que la amenaza, la promesa de encontrar a los culpables, pues sería saludado y seguramente sería una demostración de una buena voluntad que llamaría la atención. En fin, seguimos, vamos a hablarles de la relación lo que sucede entre Israel y, en este caso, la Autoridad Nacional Palestina. El primer ministro israelí Ehud Olmert, de visita en Estados Unidos, se dijo dispuesto a hablar de paz con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y aseguró que Israel va a descongelar los fondos retenidos por miedo a que fueran utilizados por Hamás para llevar a cabo acciones terroristas. Olmert también se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y se comprometió a mejorar las posibilidades de desplazamiento en Cisjordania y a tomar en consideración las necesidades humanitarias en Gaza. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, dijo ayer a su llegada a la reunión de ministros que la Unión Europea también reanudará su ayuda financiera directa a la Autoridad Nacional Palestina tras la formación del gabinete encabezado por el exministro de Finanzas, Salam Fayyad. Parece que con esta escisión entre Fatahstán y Hamastán, como lo llamaban algunos analistas, da la sensación como que toda la comunidad internacional se ha propuesto demostrar su apoyo a Mahmoud Abbas. Incluso Israel, en este caso, estarían pues considerando permitir descongelar esos fondos. Les recordamos, son 700 millones de euros, más de 700 millones de euros en concepto de impuestos retenidos, para evitar precisamente que ese dinero cayera en el grupo Hamás y que luego con ese dinero pudiera
para financiar sus ataques a Israel. El presidente palestino y el nuevo gobierno, dirigido por Salam Fayyad, van a pedir, dijeron ayer, a Israel una serie de concesiones para afianzar su gestión y fortalecer al movimiento Fatah en Cisjordania. Al parecer, explicaban, hay un plan de Estados Unidos que Israel debería aplicar, que es un plan equilibrado, dijo el asesor del presidente palestino Yasser Abed Rabo, y equilibrado, dijo, y cuyo objetivo final es comenzar a negociar un acuerdo de paz. Este plan al que se refiere es conocido como Benchmark, el plan por rendimiento, y ha sido elaborado por un coordinador de seguridad estadounidense en la zona, y es el punto de partida para devolver de forma gradual la situación a septiembre de 2000, justo antes del principio de la segunda intifada. El primer objetivo de este plan sería el de mejorar las condiciones de vida de los palestinos, de manera a que Al-Fatah pudiera ganar popularidad y que el gobierno de emergencia, que entró en vigor el domingo, pues cuente con el apoyo de la población. Este nuevo gobierno, que está dirigido por el primer ministro Fayyad, como les decíamos, solo tiene el control de Cisjordania. Sin embargo, Abbas ha declarado que también tiene autoridad para decidir sobre Gaza, pese a que esté en poder de Hamás. Seguimos, les vamos a hablar. Por cierto, antes de avanzar, un pequeño detalle. Se ha dicho en la prensa que Israel cortó el abastecimiento de combustible a la Franja de Gaza. Se ha comentado en varios medios de comunicación. Efectivamente, el domingo por la noche, Israel cortó, la compañía israelí Doralon cortó el abastecimiento de combustible e inmediatamente, o sea, a la mañana del lunes, volvió a restablecerlo. Con lo cual es verdad que lo cortó, pero enseguida lo restableció. Bueno, decíamos que seguíamos, si recuerdan, el presidente Ahmadinejad hace poco volvió a salir al escenario para volver a epatar a la gente con sus declaraciones. Ya empieza a haber reacciones en España. La Asociación de Solidaridad España-Israel y la Federación de Comunidades Judías de España han convocado en Madrid una concentración frente a la Embajada de Irán. Dicho acto tendrá lugar el miércoles 27 de junio de 2007 a las 19 horas y su lema será «Ante la nueva amenaza del presidente de Irán por el derecho de Israel a existir, no a la agresión del régimen iraní por los derechos humanos en Irán». Esta concentración surge en respuesta a las últimas amenazas del presidente iraní contra el Estado de Israel y al atropello en la región de los derechos humanos. Les recordamos la última amenaza, ya que cuando llega un momento que son tantas uno ha olvidado cuál es cuál. Bueno, la última fue que el señor Ahmadinejad dijo cuando empezaba precisamente ya su programa nuclear a emerger, dijo que había empezado la cuenta atrás para la destrucción de Israel. Esta manifestación, como les decíamos, tendrá lugar frente a la Embajada de Irán y está apoyada por numerosas asociaciones y grupos. Entre ellos pues destacamos algunos, por ejemplo, Ciutadans de Cataluña, la Comunidad Judía de Madrid, Centro de Estudios Judeo-Cristianos, la Asociación Galega de Amistad con Israel, Partido Verde para Derechos y Libertades de las Minorías Sexuales y un largo etcétera. Habrá más información de esto, como comprenderán. Seguiremos pendiente y sabremos más. Bueno, y como estamos hablando de Irán, vamos a darles una noticia que hemos podido leer, que ha dado la agencia de noticias iraní, precisamente IRNA. La agencia de noticias iraní IRNA informaba ayer de que la Sociedad de Judíos de Teherán ha emitido una nota en la que condena que se atente contra lugares sagrados y centros de culto y pide a todos los monoteístas del mundo que protesten enérgicamente contra este tipo de acciones y lleven a los oídos de los criminales cobardes la voz de la reivindicación de justicia y la búsqueda de Dios. Esta sociedad se muestra esperanzada en su comunicado en que mediante el esfuerzo de todos los monoteístas sea posible mostrar devoción y respetar los lugares sagrados religiosos para todos los que buscan a Dios. La sociedad judía iraní insiste en que alberga la esperanza de que gracias a la labor de los monoteístas la sombra de una paz justa y galante cubra el mundo para que todos los seguidores de las religiones divinas puedan mediante el conocimiento poner en práctica todos los mandamientos de Dios, poniendo para ello todo su empeño. Esta curiosa noticia cuando todo el mundo está mirando a Irán por otros motivos, como les hablábamos antes, su carrera nuclear, sus amenazas constantes, su violación de los derechos humanos y persecución, por ejemplo, su atenta contra el derecho de las mujeres, la igualdad, y de repente pues una noticia de este estilo de la comunidad judía iraní. Seguimos, vamos a ir cerrando esta primera parte del informativo con una conmemoración que tiene lugar en Hungría.
Las autoridades de la ciudad de Gioyer, cercana a la frontera con Eslovaquia, inauguraron el domingo un obelisco en recuerdo de los niños judíos de la ciudad en que murieron en el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau durante la Segunda Guerra Mundial. El obelisco en el que se tallaron los nombres de los 381 niños que fueron llevados a los campos de concentración en 1944 se erigió en las cercanías de la sinagoga de Gioyer. Josef Schweizer, ex rabino general de Hungría y actualmente jubilado, dijo que cada uno de estos nombres mudos es una acusación y una experiencia. Unos 600.000 judíos en un día fueron asesinados por los nazis, sobrevivieron unos 130.000 a la Shoah. Además, Hungría cuenta con la tercera comunidad judía más numerosa de la Unión Europea en estos momentos. Por otro lado, otra noticia también relacionada con las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Recordarán que la semana pasada les contábamos que se había descubierto una fosa común en la que se supone pueden estar los restos de miles de judíos asesinados durante la Segunda Guerra en Kvodzavka, difícil de pronunciar, en Ucrania. Bueno, pues varios rabinos de Israel y Estados Unidos van a visitar la localidad y, bueno, así informaron varios representantes de la comunidad judía. Fue una fosa que fue descubierta por casualidad el pasado mes durante los trabajos para la construcción de un gaseoducto en la localidad que está bastante cerca de la ciudad portuaria de Odessa. Y dejamos aquí esta parte del informativo. Venimos a hablar de cultura y de arte con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos muchas actividades, así que hoy me voy a concentrar solamente en las que se van a llevar a cabo próximamente en España. Y empezamos por Gerona. Gerona ofrece este mes un ciclo de conferencias sobre autores y autoras judías del siglo XX. Y hoy, martes 19 de junio, presentan a Manuel Forcano, que es un hebraísta, poeta y traductor, que hablará sobre la obra de Yehuda Mihai, un poeta israelí, bajo el título Clavados en la carne del mundo. Será en el Centre Bona Struxa Porta del Instituto de Estudis Nachmanides, en el Museo de Historia del Jueus, en la calle de la Forza, número 8, en Gerona. Y la Sala Municipal de Exposiciones de la misma ciudad, de Gerona, presenta una exposición del artista gerundense Josep Perpinyà que se llama Una mirada al Cal de Girona, que estará en exposición hasta el 1 de julio, retratando pues el barrio judío de la ciudad. En Hervás vuelve La Conversa, la obra de teatro que escribió Soli Volodarsky. La Conversa de Hervás se vuelve a representar del 28 de junio hasta el 1 de julio. Como sabréis, es una obra popular, o sea que la representa el propio pueblo de Hervás, en el barrio que está a orillas del río Ambrós. El grupo local se llama el Teatro Alabama y las funciones son a las 23 horas. También habrá una conferencia de Fermín Mayorga sobre los herejes de Hervás y del Valle de Ambrós el día 28 de junio a las 20:30 en la Casa de Cultura de la localidad. En León también tenemos actividad. Jornadas de cultura medieval, esta vez centradas sobre la alimentación en la sociedad medieval de judíos, musulmanes y cristianos. Esto forma parte de las jornadas de cultura medieval que organiza el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León desde el pasado 4 de junio y que se prolongan hasta el 6 de julio. Las conferencias tienen lugar en el pabellón El Albéitar de la Avenida La Facultad de 6 a 9 de la tarde. Y ahora llegamos a Madrid, que esto es algo especial. Primero recordarles, ya se lo habíamos dicho, que este miércoles 20 de junio a las 20 horas en Hebraica ofrece una especial sobre el nacimiento y gloria del teatro judío, donde se presenta la nueva agenda de Sefarad de editores dedicada al teatro judío. También la proyección de la película La herencia de Goldfaden sobre el director de teatro y dramaturgo considerado padre del teatro judío moderno. Los esperamos allí. ¿Y de música saben, no hay nada esta semana en Madrid? Sí, hay algo muy especial. El jueves 21 de junio, apunten bien en las libretas y en las agendas, el Día Europeo de la Música. La Casa de Sefarad de Israel organiza un acto dentro de este Día Europeo de la Música, que es en la calle, en la Plaza de Oriente. Por lo tanto es gratuito, al aire libre, es a las 9 de las noches y es un grupo que yo recomiendo especialmente porque se llama Klezmer Sefaradi y, como alguien sabrá, yo también participo en él. Así que tenemos la oportunidad de ir a verte cantar, tocar la guitarra. No, ahí no toco la guitarra, ahí estoy acompañado por 2 búlgaros en acordeón, clarinete, una húngara al violín y violín trompeta, que será una sorpresa para que no lo conozca, un español en flautas y salterio turco y percusiones, y yo cantando en yiddish, en hebreo, en judío español y con un pandero. Bueno, pues
Con un pandero, está muy bien. Desde luego, llama la atención, habrá que ir a verlo. Música en yiddish, ladino, del este de Europa, del Mediterráneo, de toda. Y además gratis. Jorge, pues muchas gracias. Estaremos ahí para verte y aplaudirte. Esperamos que la gente vaya también numerosa. No me has traído nada de Aragón hoy, me has traicionado. Algún día tengo que hablar de los demás también. Vale, muchísimas gracias. Me vengo ahora al rincón de Igit. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tenemos en el menú? 2 cosas. Vale, porque empecemos por el primer plato. Primero, una empresa israelí que proveerá de aviones al Reino Unido. La empresa israelí, el Bit System, reveló esta semana que su filial en Gran Bretaña, UTAX, recibió un pedido por valor de $110 millones para proveer aviones sin piloto Hermes 450 a las Fuerzas Armadas de ese país. El contrato contempla el suministro de plataformas con capacidad para recopilar información de inteligencia, seguimiento, adquisición de blancos y reconocimiento. UTAX, acrónimo de UVA Technical Systems, es propiedad en el 51% del capital de la empresa israelí Elbit, perteneciendo al resto de las acciones a la compañía británica de Thales. Hace 2 años ambas empresas se unieron para fabricar aviones sin piloto tipo Watchkeeper. El Hermes 450 fue uno de los aparatos que participó en abril en un concurso del ejército español para dotar de UAS a las fuerzas en Afganistán, concurso que finalmente se adjudicaron las industrias aeronáuticas israelíes. Y luego, otra noticia muy bonita. Ya tiene que ser cortita. Adelante. Cortita. La municipalidad de Tiberíades, en forma conjunta con diversos círculos de escritores y poetas, organiza el Festival de las Letras en castellano. Una mirada a la literatura latino-israelí. Bueno, pues muy bien, Igrit, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que prestaremos atención, evidentemente, a la situación en Oriente Medio, la Autoridad Nacional Palestina en Israel. También les hablaremos de una reacción frente a las últimas amenazas del presidente Ahmadinejad, el presidente de Irán, reacción que tendrá lugar en España. Les hablaremos de una noticia que llama la atención, que viene de los judíos de Irán, y terminaremos hablándoles acerca de una conmemoración hacia las víctimas del Holocausto. Empezamos en Israel. El diario El País informó ayer de que el domingo Israel vio reactivarse el frente norte cuando 2 cohetes Katyusha lanzados desde Líbano cayeron sobre la ciudad de Kiryat Shmona sin causar víctimas, aunque hubo algunos daños materiales. Se trató del primer ataque de este tipo desde la guerra que en el verano de 2006 enfrentó al ejército israelí contra Hezbollah, quienes se desvincularon de inmediato de la agresión. El nuevo incidente sorprende al primer ministro Ehud Olmert en Nueva York y al recién nombrado ministro de Defensa Ehud Barak, preparándose para relevar al actual titular, Amir Peretz. Bueno, llama la atención que Hezbollah, la semana pasada, si recuerdan, les comentábamos que se habían propuesto para ofrecer protección a las tropas de Finul, las tropas internacionales, y en este caso se desvinculan de estos cohetes. De hecho, bueno, fueron tres los Katyushas que se dispararon, 2 cayeron en Israel y un tercero impactó en una aldea libanesa, en Hula. Un cuarto proyectil también falló, bueno, se pensaba que iba a ser disparado, pero falló, no llegó a salir. Los proyectiles salieron del municipio de Taibe, donde precisamente están desplegada el contingente español de fuerza interina de la ONU. Y bueno, las primeras declaraciones por parte de Israel fueron bastante cautelosas, dijeron que no sucumbirían ante la provocación, pero que estudiaban la situación cuidadosamente.
Francia, por ejemplo, el mundo entero condenó, pero Francia condenó los disparos contra Israel, llamó a todas las partes a la máxima contención para prevenir todo riesgo de escalada. El Ministerio francés de Exteriores celebró además las declaraciones firmes del primer ministro libanés Fouad Siniora, que prometió hacer todo lo posible para encontrar a los culpables, y también saludó a los esfuerzos de su gobierno para impedir acciones destinadas a poner en peligro la seguridad de la frontera con Israel y la estabilidad del Líbano. Parece que nadie está dispuesto a jugársela una vez más. Hay que recordar que en estos momentos, las mayores sospechas de quienes habrían lanzado esto son grupos terroristas palestinos, ya que en estos momentos el ejército libanés libra una guerra contra estos grupos vinculados a Al-Qaeda en el propio territorio libanés. Da la sensación como que el Líbano o el propio el gobierno libanés está intentando tomar realmente las riendas de lo que está sucediendo en su país. Si realmente Fouad Siniora cumple la amenaza, más que la amenaza, la promesa de encontrar a los culpables, pues sería saludado y seguramente sería una demostración de una buena voluntad que llamaría la atención. En fin, seguimos. Vamos a hablarles de la relación lo que sucede entre Israel y, en este caso, la Autoridad Nacional Palestina. El primer ministro israelí Ehud Olmert, de visita en Estados Unidos, se dijo dispuesto a hablar de paz con el presidente palestino Mahmoud Abbas y aseguró que Israel va a descongelar los fondos retenidos por miedo a que fueran utilizados por Hamás para llevar a cabo acciones terroristas. Olmert también se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y se comprometió a mejorar las posibilidades de desplazamiento en Cisjordania y a tomar en consideración las necesidades humanitarias en Gaza. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, dijo ayer a su llegada a la reunión de ministros que la Unión Europea también reanudará su ayuda financiera directa a la Autoridad Nacional Palestina tras la formación del gabinete encabezado por el exministro de Finanzas, Salam Fayyad. Parece que con esta escisión entre Fatahstán y Hamastán, como lo llamaban algunos analistas, da la sensación como que toda la comunidad internacional se ha propuesto demostrar su apoyo a Mahmoud Abbas. Incluso Israel, en este caso, estarían considerando permitir descongelar esos fondos. Les recordamos, son 700 millones de euros, más de 700 millones de euros en concepto de impuestos retenidos, para evitar precisamente que ese dinero cayera en el grupo Hamás y que luego con ese dinero pudiera financiar sus ataques a Israel. El presidente palestino y el nuevo gobierno, dirigido por Salam Fayyad, van a pedir, dijeron ayer, a Israel una serie de concesiones para afianzar su gestión y fortalecer al movimiento Fatah en Cisjordania. Al parecer, explicaban, hay un plan de Estados Unidos que Israel debería aplicar, que es un plan equilibrado, dijo el asesor del presidente palestino, Yasser Abed Rabo, y equilibrado, dijo, y cuyo objetivo final es comenzar a negociar un acuerdo de paz. Este plan al que se refiere es conocido como Benchmark, el plan por rendimiento, y ha sido elaborado por un coordinador de seguridad estadounidense en la zona, y es el punto de partida para devolver de forma gradual la situación a septiembre de 2000, justo antes del principio de la segunda intifada. El primer objetivo de este plan sería el de mejorar las condiciones de vida de los palestinos, de manera a que Al-Fatah pudiera ganar popularidad y que el gobierno de emergencia, que entró en vigor el domingo, cuente con el apoyo de la población. Este nuevo gobierno, que está dirigido por el primer ministro Fayyad, como les decíamos, solo tiene el control de Cisjordania. Sin embargo, Abbas ha declarado que también tiene autoridad para decidir sobre Gaza, pese a que esté en poder de Hamás. Seguimos, les vamos a hablar. Por cierto, antes de avanzar, un pequeño detalle. Se ha dicho en la prensa que Israel cortó el abastecimiento de combustible a la Franja de Gaza. Se ha comentado en varios medios de comunicación. Efectivamente, el domingo por la noche, Israel cortó, la compañía israelí Doralon cortó el abastecimiento de combustible, e inmediatamente, a la mañana del lunes, volvió a restablecerlo. Con lo cual es verdad que lo cortó, pero enseguida lo restableció. Bueno, decíamos que seguíamos. Si recuerdan, el presidente Ahmadinejad hace poco volvió a salir al escenario para volver a epatar a la gente con sus declaraciones. Ya empieza a haber reacciones en España. La Asociación de Solidaridad España-Israel y la Federación de Comunidades Judías de España han convocado en Madrid una concentración frente a la Embajada de Irán.
Dicho acto tendrá lugar el miércoles 27 de junio de 2007 a las 19 horas y su lema será «Ante la nueva amenaza del presidente de Irán por el derecho de Israel a existir, no a la agresión del régimen iraní por los derechos humanos en Irán». Esta concentración surge en respuesta a las últimas amenazas del presidente iraní contra el Estado de Israel y al atropello en la región de los derechos humanos. Les recordamos la última amenaza, ya que cuando llega un momento que son tantas uno ha olvidado cuál es cuál. Bueno, la última fue que el señor Ahmadinejad dijo cuando empezaba precisamente ya su programa nuclear a emerger, dijo que había empezado la cuenta atrás para la destrucción de Israel. Esta manifestación, como les decíamos, tendrá lugar frente a la Embajada de Irán y está apoyada por numerosas asociaciones y grupos. Entre ellos pues destacamos algunos, por ejemplo, Ciutadans de Cataluña, la Comunidad Judía de Madrid, Centro de Estudios Judeo-Cristianos, la Asociación Galega de Amistad con Israel, Partido Verde para Derechos y Libertades de las Minorías Sexuales y un largo etcétera. Habrá más información de esto, como comprenderán, seguiremos pendiente y sabremos más. Bueno, y como estamos hablando de Irán, vamos a darles una noticia que hemos podido leer, que ha dado la agencia de noticias iraní, precisamente IRNA. La agencia de noticias iraní IRNA informaba ayer de que la Sociedad de Judíos de Teherán ha emitido una nota en la que condena que se atente contra lugares sagrados y centros de culto y pide a todos los monoteístas del mundo que protesten enérgicamente contra este tipo de acciones y lleven a los oídos de los criminales cobardes la voz de la reivindicación de justicia y la búsqueda de Dios. Esta sociedad se muestra esperanzada en su comunicado en que mediante el esfuerzo de todos los monoteístas sea posible mostrar devoción y respetar los lugares sagrados religiosos para todos los que buscan a Dios. La sociedad judía iraní insiste en que alberga la esperanza de que gracias a la labor de los monoteístas la sombra de una paz justa y galante cubra el mundo para que todos los seguidores de las religiones divinas puedan mediante el conocimiento poner en práctica todos los mandamientos de Dios, poniendo para ello todo su empeño. Esta curiosa noticia cuando todo el mundo está mirando a Irán por otros motivos, como les hablábamos antes, su carrera nuclear, sus amenazas constantes, su violación de los derechos humanos y persecución, por ejemplo, su atenta contra el derecho de las mujeres, la igualdad, y de repente pues una noticia de este estilo de la comunidad judía iraní. Bueno, pues seguimos, vamos a ir cerrando esta primera parte del informativo con una conmemoración que tiene lugar en Hungría. Las autoridades de la ciudad de Győr, cercana a la frontera con Eslovaquia, inauguraron el domingo un obelisco en recuerdo de los niños judíos de la ciudad en que murieron en el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau durante la Segunda Guerra Mundial. El obelisco en el que se tallaron los nombres de los 381 niños que fueron llevados a los campos de concentración en 1944 se erigió en las cercanías de la sinagoga de Győr. Josef Schweizer, ex rabino general de Hungría y actualmente jubilado, dijo que cada uno de estos nombres mudos es una acusación y una experiencia. Unos 600.000 judíos en un día fueron asesinados por los nazis, sobrevivieron unos 130.000 a la Shoah. Además, Hungría cuenta con la tercera comunidad judía más numerosa de la Unión Europea en estos momentos. Por otro lado, otra noticia también relacionada con las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Recordarán que la semana pasada les contábamos que se había descubierto una fosa común en la que se supone pueden estar los restos de miles de judíos asesinados durante la Segunda Guerra en Kvodzavka, difícil de pronunciar, en Ucrania. Bueno, pues varios rabinos de Israel y Estados Unidos van a visitar la localidad y bueno, así informaron varios representantes de la comunidad judía. Fue una fosa que fue descubierta por casualidad el pasado mes durante los trabajos para la construcción de un gaseoducto en la localidad que está bastante cerca de la ciudad portuaria de Odessa. Y dejamos aquí esta parte del informativo. Venimos a hablar de cultura y de arte con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos muchas actividades, así que hoy me voy a concentrar solamente en las que se van a llevar a cabo próximamente en España. Y empezamos por Gerona. Gerona ofrece este mes un ciclo de conferencias sobre autores y autoras judíos del siglo XX. Y hoy, martes 19 de junio, presentan a Manuel Forcano, que es un hebraísta, poeta y traductor, que hablará sobre la obra de Yehuda Mihai, un poeta israelí, bajo el título Clavados en la carne del mundo. Será en el Centre Bona Structura Porta del Instituto de Estudis Nachmanides, en el Museo de Historia del Jueus, en la calle de la Forza, número 8 en Gerona. Y la Sala Municipal de Exposiciones de la misma ciudad de Gerona
presenta una exposición del artista gerundense Josep Perpinyà que se llama Una mirada al Cal de Girona, y que estará en exposición hasta el 1 de julio, retratando pues el barrio judío de la ciudad. En Herbàs vuelve La Conversa, la obra de teatro que escribió Zoli Volodarsky. La Conversa de Herbàs se vuelve a representar del 28 de junio hasta el 1 de julio. Como sabréis, es una obra popular, o sea que la representa el propio pueblo de Herbàs, en el barrio que está a orillas del río Ambrós. El grupo local se llama el Teatro Alabama y las funciones son a las 23 horas. También habrá una conferencia de Fermín Mayorga sobre los herejes de Herbàs y del Valle de Ambrós el día 28 de junio a las 20:30 en la Casa de Cultura de la localidad. En León también tenemos actividad, jornadas de cultura medieval, esta vez centradas sobre la alimentación en la sociedad medieval de judíos, musulmanes y cristianos. Esto forma parte de las jornadas de cultura medieval que organiza el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León desde el pasado 4 de junio y que se prolongan hasta el 6 de julio. Las conferencias tienen lugar en el pabellón El Albéitar de la Avenida La Facultad de 6 a 9 de la tarde. Y ahora llegamos a Madrid, que esto es algo especial. Primero recordarles, ya se lo habíamos dicho, que este miércoles 20 de junio a las 20 horas en Hebraica ofrece una especial sobre el nacimiento y gloria del teatro judío, donde se presenta la nueva agenda de Sefarad de editores dedicada al teatro judío. También la proyección de la película La herencia de Goldfaden sobre el director de teatro y dramaturgo considerado padre del teatro judío moderno. Los esperamos allí. ¿Y de música saben, no hay nada esta semana en Madrid? Sí, hay algo muy especial. El jueves 21 de junio, apunten bien en las libretas y en las agendas, el Día Europeo de la Música. La Casa de Sefarad de Israel organiza un acto dentro de este Día Europeo de la Música, que es en la calle, en la Plaza de Oriente. Por lo tanto, es gratuito, al aire libre, es a las 9 de las noches, y es un grupo que yo recomiendo especialmente porque se llama Klezmer Sefaradi, y como alguien sabrá, yo también participo en él. Así que tenemos la oportunidad de ir a verte cantar, tocar la guitarra. No, ahí no toco la guitarra, ahí estoy acompañado por 2 búlgaros en acordeón, clarinete, una húngara al violín y violín trompeta, que será una sorpresa para que no lo conozca, un español en flautas y salterio turco y percusiones, y yo cantando en yiddish, en hebreo, en judío español y con un pandero. Bueno, pues con un pandero, está muy bien. Desde luego llama la atención, habrá que ir a verlo. Música en yiddish, ladino, del este de Europa, del Mediterráneo, de toda y además gratis. Jorge, pues muchas gracias. Estaremos ahí para verte y aplaudirte. Esperamos que la gente vaya también numerosa. No me has traído nada de Aragón hoy, me has traicionado. Algún día tengo que hablar de los demás también. Vale, muchísimas gracias. Hasta Me vengo luego. ahora al rincón de Guit, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tenemos en el menú? 2 cosas. Vale, porque empecemos por el primer plato. Primero, una empresa israelí que proveerá de aviones al Reino Unido. La empresa israelí, el Bit System, reveló esta semana que su filial en Gran Bretaña, UTAX, recibió un pedido por valor de $110 millones para proveer aviones sin piloto Hermes 450 a las Fuerzas Armadas de ese país. El contrato contempla el suministro de plataformas con capacidad para recopilar información de inteligencia, seguimiento, adquisición de blancos y reconocimiento. UTAX, acrónimo de UVA Technical Systems, es propiedad en el 51% del capital de la empresa israelí Elbit, perteneciendo al resto de las acciones a la compañía británica de Thales. Hace 2 años ambas empresas se unieron para fabricar aviones sin piloto tipo Watchkeeper. El Hermes 450 fue uno de los aparatos que participó en abril en un concurso del ejército español para dotar de UAS a las fuerzas en Afganistán, concurso que finalmente se adjudicaron las industrias aeronáuticas israelíes. Y luego, otra noticia muy bonita. Ya tiene que ser cortita. Adelante. Cortita. La municipalidad de Tiberíades
en forma conjunta con diversos círculos de escritores y poetas, organiza el Festival de las Letras en Castellano. Una mirada a la literatura latino-israelí. Bueno, pues muy bien, Ingrid, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que viajaremos a Oriente Medio para ver cómo está la situación en Israel y en la Autoridad Nacional Palestina. También les hablaremos de la polémica manifestación del orgullo gay en Jerusalén, que por fin sí se va a realizar. Les hablaremos de un nazi a quien le han resultado cortas las vacaciones, le han durado poco, y también del Real Madrid, quien después de ganar la Liga en España se va a ganar la reputación y la imagen en un partido por la paz en Oriente Medio. Empezamos precisamente en esa zona. Según informaron fuentes militares, el ejército israelí introdujo ayer un número indeterminado de vehículos blindados en la parte palestina del Paso de Erez, en la frontera con Gaza. El Paso de Erez había sido escenario por la noche de un tiroteo en el que un palestino murió y otros 6 resultaron heridos cuando terroristas de los comités populares de resistencia llevaron a cabo un ataque en la parte palestina. Desde que Hamás se hizo con el control de la franja de Gaza, el lado palestino del Paso no está supervisado por ningún organismo o cuerpo de seguridad, lo que permitió la entrada anoche a los terroristas. Anteriormente este paso estaba controlado por los miembros de la Guardia Presidencial Palestina, en manos de Fatah. Sin embargo, ahora, como han sido disueltos por Hamás y han tenido que huir, no están. Ambulancias de ayer eran varias ambulancias del Maguen David Adom, entraron y evacuaron a 11 palestinos heridos, se los llevaron a recibir tratamiento en algunos hospitales en Israel y afortunadamente estaban ligeramente heridos. Un portavoz del ejército israelí explicó que de hecho esos tanques entraron en Gaza para proteger el cruce y que un hombre, un pistolero salió de ahí y empezó a disparar a la gente que eran leales a la autoridad palestina. Por otra parte, unos 70 miembros de Fatah se fueron a refugiar a Egipto, saliendo de Gaza después de todo lo que está sucediendo. Bueno, seguimos hablando de lo mismo y con las reacciones internacionales. El presidente norteamericano George Bush se reunió ayer con el primer ministro israelí Ehud Olmert para explorar vías para relanzar las conversaciones de paz en Oriente Medio después de que Estados Unidos levantara el embargo impuesto a los palestinos tras la expulsión de Hamás del poder. Los dos gobernantes tenían previsto buscar métodos para reforzar al presidente palestino Mahmoud Abbas, quien la semana pasada nombró un nuevo gabinete moderado después de que Hamás tomara violentamente el control sobre la franja de Gaza. Israel prometió trabajar con el nuevo gobierno de emergencia palestino instalado en Cisjordania y conducido por el economista Salam Fayyad, poniendo fin a un boicot de 15 meses que siguió a la llegada del poder de Hamás. Es una medida que, según Olmert, conducirá a renovar las conversaciones de paz que se vieron interrumpidas en el 2000 y ayudará a que la comunidad internacional no fracase una vez más para reanudar estas conversaciones. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, dijo por su parte que se está en una coyuntura crítica para los pueblos israelíes y palestino, en las cuales las opciones están mucho más claras. Al mismo tiempo, Israel y países occidentales dieron varios pasos para reforzar la posición de Abbas y potenciar el nuevo gobierno. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos anunciaron, como les comentábamos ayer, anunciaron el lunes que reanudarían el flujo de la ayuda financiera a Cisjordania y que normalizarían sus vínculos con el gabinete palestino. Los 27 miembros de la Unión Europea aportaron $670 millones anuales en ayuda directa. Lo hacían hasta que Hamás llegó al poder y se sospecha y se piensa que este dinero volverá a ser transferido simplemente a Cisjordania o a las cuentas de Al-Fatah, que son los nuevos buenos, por llamarlos de alguna manera. Cambiamos completamente de escenario. Le duró poco al nazi su pequeño descanso. Un magistrado italiano suspendió el permiso laboral que había otorgado al criminal de guerra nazi Erich Priebke, de 93 años, tras las protestas de políticos y dirigentes judíos. El excapitán de las SS había obtenido el permiso de un tribunal militar para trabajar en las oficinas de su abogado en Roma, en las que se presentó el lunes montado en una bicicleta que manejaba el letrado. Tras una jornada de protestas en las que los manifestantes mostraron su indignación con el permiso al grito de vergüenza y asesino, el juez Isacco Giorgio Giustiniani suspendió el lunes por la noche el
permiso de trabajo otorgado a Priebke por no haberle comunicado adecuadamente sus movimientos. Por eso no ha podido salir, porque no comunicó adecuadamente sus movimientos, y también por la indignación que despertó no solo en políticos y dirigentes judíos, en mucha parte de la sociedad. Priebke cumplía condena en domicilio por razones de salud y había sido condenado a prisión perpetua por la masacre de las fosas ardeatinas durante la Segunda Guerra Mundial, en las que mataron a 335 hombres y niños en las afueras de Roma en represalia por un ataque de partisanos italianos. Este hombre, Priebke, que es exoficial de la Gestapo, jamás se arrepintió de su participación en la masacre y en su propia confesión explicó cómo disparó contra los prisioneros inermes. Bueno, pues tuvo que sufrir todos estos insultos y se terminó su indulto por hacer un mal juego de palabras. En fin, seguimos. Vamos a hablarles de la polémica que está servida, como de costumbre, con la marcha del orgullo gay. La comunidad homosexual y lesbiana de Israel celebrará el lunes una marcha por Jerusalén en un recorrido de solo 500 metros, para el cual la policía destinará unos 7.500 agentes, ante el temor de violentas protestas por parte de algunos ortodoxos judíos. La marcha del orgullo gay, autorizada por la policía y por el gobierno israelíes, indignó a dicha comunidad, que hasta ahora había conseguido impedir cualquier tipo de manifestación organizada por las calles de la ciudad. Según explicó el jefe de la policía de Jerusalén, Ilan Franco, en declaraciones al diario Yediot Aharonot, la marcha se celebrará tal y como está planeado, pero el recorrido final se decidirá de acuerdo a las circunstancias. El año pasado la iniciativa había sido cancelada y fue sustituida por un festival gay en el estadio de la Universidad Hebrea, después de varias violentas protestas por parte de algunos ortodoxos. Pues el otro día volvieron a manifestarse en contra. Sin embargo, por mucho que se han manifestado en contra, tanto la policía como el gobierno israelí han autorizado esta marcha y por lo tanto tendrá lugar. Seguimos, vamos a hablarles de fútbol humanitario. El presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, se mostró muy agradecido con el recibimiento que tuvo el club blanco en Tel Aviv, donde les esperó Simón Peres, presidente electo de Israel, y aseguró haber ido a jugar un partido por la paz, y porque el club que preside es muy consciente de los problemas sociales. El máximo dirigente del equipo merengue reconoció que aceptó la oferta de ir a Oriente Próximo con alegría y entusiasmo. Por último, el presidente blanco entregó una camiseta del Real Madrid a Simón Peres con el dorsal 1, algo que causó una gran impresión entre los periodistas israelíes, que rompieron a aplaudir. Tampoco es para ponerse así, menuda impresión, le dieron una camiseta con el número 1. En fin, según explica Calderón, este ha sido un evento que siempre ha sido algo que el Real Madrid ha tenido muy en cuenta, y casi dijo, exigimos venir aquí. Además, bueno, nosotros no sabemos cuál ha sido el resultado del partido de fútbol, pero sea lo que sea, si ganan, da igual quién gane, porque realmente la motivación es buena, la hora solamente es cuestión de que sirva de algo. Nos vamos ahora a hablar de cultura y de arte, que tampoco tengo muy claro para qué sirve, pero que siempre es más colorido que estas noticias. Hola, Jorge. Pues nada, aquí tú sabes que esto son alegrías para uno y tristezas para otro, y mis condolencias para Jordi, que es del Barça y que le ha tocado dar la noticia del Real Madrid. Que ha ganado, sí, la verdad. ¿A ti lo del dorsal 1 te ha entusiasmado? Como... Sí, yo creo que tiene cierta semejanza Pérez con Casillas. Mira, tú por dónde. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos? Bueno, vamos, aquí hay un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo de las relaciones judeo-cristianas en España que se llama Yahad o Inunum, que vendría a ser lo mismo, juntos. Entonces, durante los próximos lunes y martes 25 y 26 de junio, va a venir una delegación francesa compuesta por 10 personas de la Iglesia Católica Francesa y también algún rabino. Está compuesta, por ejemplo, el padre Patrick Desbois, director del Servicio Nacional de los Obispos Franceses para Relaciones con el Judaísmo, y quien a su vez es consultor del Vaticano sobre esos temas, y también el gran rabino consistorial Gilles Bernheim de la Sinagoga de la Victoria de París. Mientras que la delegación española va a estar encabezada por gente del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, Sor Lionel y el profesor Miguel García Barró de la Universidad de Comillas, y de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia por su presidente Francisco Fontana, y así como la Entesa Judeo-Cristiana de Barcelona. Y bueno, esto consistirá, el primer día va a haber un taller sobre el tema de las relaciones del Estado con el judaísmo en España, el marco jurídico y los instrumentos. Va a estar
charlando sobre el tema Mercedes Rico, que es la directora general de Asuntos Religiosos, José María Contreras, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Ana Salomón de Casa Sefarad y Jacob Israel Garzón de la Federación de Comunidades Judías. Bueno, veo que hay nombres realmente relevantes. Todos los implicados en el tema. Los implicados. Bueno. ¿Qué más? Bueno, aquí una cosa en un tono totalmente distinto, en tono de cómic, aunque es un cómic, un clásico, digamos, del cómic tragicómico. Valga la redundancia, porque se va a reeditar Maus. Maus es la novela gráfica de Art Spiegelman, que recibió un Pulitzer en el 92 y que está centrada en el tema del Holocausto. La van a sacar con una nueva traducción en la editorial Mondadori, en una línea que se llama Reservoir Books. Bueno, es eso, que se reedita y que va a estar disponible para toda la gente, este relato que el Wall Street Journal ha calificado como el relato más efectivo y exitoso que jamás se haya hecho sobre el Holocausto. ¿Tú lo has leído? Yo he visto algunas revistas de Maus. Sí. Bueno, es un libro, es una historia es un libro pero contado en forma de cómic, realmente es muy impactante. Sí. Lo que yo he podido. No lo he leído, pero yo he visto viñetas sueltas de eso. Bueno, esto viene en hebreo, ¿no? Bueno, pero yo lo traduzco, no te preocupes. Bueno. Es que en el Festival Internacional de Cine de Dubrovnik, que es Croacia, es un sitio precioso en la costa croata. Ya van por la tercera edición del Festival de Cine y le van a entregar un premio por toda la carrera a una actriz israelí llamada Gila Almagor, que ha protagonizado más de 40 películas, aparte de muchísimo teatro. Y sabes que el cine israelí no es un cine muy prolífico, así que hacer 40 películas ya es para recibir un premio, aunque sea en Croacia. Así que esta ciudad llamada la Perla del Adriático. Estás hoy, Jorge, sí. Difícil. Así que esta ciudad llamada la Perla del Adriático y protegida por la UNESCO, del 29 de junio al 4 de julio contará con este festival en el que se podrán ver más de 50 filmes y, como siempre, estará rodeada de artistas famosos que visitarán: Woody Harrelson, Owen Wilson, Michael Verhoeven, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Y por último, algo también de cine, de la Cinemateca Nacional de México, que va a reestrenar una película del mexicano Alejandro Jodorowsky llamada El Topo. Así que, bueno, un poco de cine, un poco de relaciones entre judíos y cristianos y cómic. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Te dejo, me vengo con Igit, me vengo al rincón de Igit. Hola, Igit, ¿cómo estás? Hola. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos estudiantes universitarios judíos ucranianos permanecieron de pie sudando bajo el sol con los uniformes de su universidad del norte de Ucrania. En las escaleras de la Dobrovsky Yar Memorial se disponían a recrear en una corta representación de la matanza de 30.000 judíos que fueron ametrallados en el invierno de 1941. Un grupo de unas 100 personas se congregaron para presenciar el acto y tomar parte en un breve homenaje en honor a aquellas víctimas del Holocausto, organizado por una asociación judía local y apoyado por la Conferencia en Asuntos Judíos y Reclamaciones contra Alemania y por la American Jewish Joint Distribution Committee. Hubo en torno a una docena de sobrevivientes de aquella matanza. En la actualidad, la comunidad judía de Krakow está entre los 30.000 y los 50.000 de una población de 1,5 millones de personas. Sergei Voldaisik, de 18 años de edad, estudiante de los primeros años de universidad en una de las universidades de Krakow y uno de los actores en la representación de aquel crimen masivo. Es ya la tercera generación de judíos nativos de esta provincia. Su madre es maestra de escuela y su padre está en el paro. El muchacho dice que no sabe si podrá quedarse en Krakow. Su hermano está en América y tiene además familia en Israel.
No hay antisemitismo en la ciudad y los judíos se sienten como en casa en la ciudad que les vio nacer. Si abandonan su ciudad será por motivos económicos y no por otros motivos. Bueno, pues Irit, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por tu rincón de Irit. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.